Lucía Andrade firmó los papeles del divorcio con una sonrisa burlona en los labios. El juez, con voz solemne, procedió a leer en voz alta el testamento de su difunto suegro. Los dedos temblorosos de Daniel Herrera apenas lograban sostener el sobreoficial, mientras las lágrimas amenazaban con delatarlo una vez más. El sello del Tribunal Superior de Justicia de Monterrey ardía en sus manos como si fuera hierro al rojo vivo. Desde el umbral de la residencia familiar en San Pedro Garza García, Lucía lo observaba con esa mueca cruel que él conocía demasiado bien, esa expresión que sin palabras le anunciaba que su mundo estaba a punto de derrumbarse. ¿Ya viste lo que dice ahí, querido esposo? Se mofó ella, saboreando cada sílaba como si fuera veneno dulce. Espero que hayas disfrutado de estos años de comodidades, porque tu banquete terminó. Daniel cerró los ojos un instante, sintiendo como el peso de años de humillaciones se concentraba en ese pedazo de papel que confirmaba lo inevitable, el divorcio que lo dejaría sin nada, exactamente como Lucía le había prometido tantas veces. Pero para comprender cómo Daniel había llegado a este punto de absoluta derrota, era necesario retroceder apenas 3 semanas, cuando su vida aún mantenía la fachada de perfección que tanto esfuerzo había costado sostener. La mansión de los Andrade Herrera se erguía imponente en una de las avenidas más exclusivas de San Pedro, con sus muros de cantera gris y jardines meticulosamente diseñados que reflejaban el estatus que Lucía tanto presumía. Era una de esas mañanas típicas de octubre en Monterrey, cuando el cielo se mostraba despejado pero el aire conservaba la frescura del cambio de estación. Daniel despertó, como lo hacía desde hacía años, en el lado derecho de la cama matrimonial, mirando hacia la ventana que daba al jardín trasero donde su suegro había plantado un naranjo el día de su boda, 15 años atrás. Don Julián había fallecido apenas 2 meses antes, y su ausencia se sentía en cada rincón de la casa como una herida abierta que se negaba a cicatrizar. Daniel recordaba con nitidez las últimas palabras que aquel hombre le había confiado en el hospital, con esa voz debilitada pero firme que siempre había caracterizado al patriarca de los Andrade. Hijo, hay cosas que un hombre percibe sin que se las digan. Prométeme que, cuando llegue el momento, no dejarás que nadie te pisotee. Eres más fuerte de lo que imaginas. En aquel instante, Daniel había interpretado esas frases como desvaríos de un enfermo. Pero ahora, mientras observaba cómo Lucía se arreglaba frente al espejo sin dirigirle siquiera una mirada, comenzaba a comprender que quizás su suegro había visto lo que él se negaba a aceptar. Lucía Andrade se había transformado en una caricatura grotesca de la joven brillante de la que Daniel se había enamorado en la universidad. A sus 40 años conservaba la elegancia que siempre llamaba la atención, pero su carácter se había vuelto cada vez más despótico y cruel. La muerte de don Julián había liberado en ella una oscuridad latente, como si la presencia del padre hubiera sido lo único capaz de contener su naturaleza más tóxica. Ahora, sin la mirada vigilante del patriarca, Lucía se permitía humillar a Daniel de maneras que antes habría considerado demasiado arriesgadas. ¿Ya desayunaste con tu hermano el fracasado? Preguntó Lucía mientras ajustaba su collar de perlas frente al espejo del recibidor. Su tono era despectivo, cargado de esa ironía venenosa con la que solía referirse a Alejandro, quien había estado visitando la casa con más frecuencia desde el funeral. Espero que hayan aprovechado para llorar juntos otra vez por el viejito. Daniel sintió cómo se le encogía el estómago ante la crueldad de esas palabras. Pero, como siempre, eligió el silencio. Había aprendido que responder solo empeoraba las cosas, que cualquier intento de defenderse se convertía en combustible para la ira de su esposa. La rutina diaria en la mansión había adquirido un ritmo mecánico y gélido, reflejo exacto del estado de su matrimonio. Daniel se levantaba temprano cada mañana, preparaba el desayuno con esmero, aunque Lucía apenas lo probaba antes de marcharse hacia su despacho en el centro financiero de Monterrey. Después, él quedaba solo en aquella residencia que parecía demasiado grande para su soledad. Las empleadas domésticas, doña Teresa y Marisol, llevaban años trabajando para la familia y conocían de sobra la dinámica tóxica que se respiraba entre los señores de la casa.
Ambas trataban a Daniel con una mezcla de respeto y compasión que, lejos de reconfortarlo, le resultaba más dolorosa que cualquier reproche directo. Don Daniel, le decía doña Teresa mientras retiraba los platos del desayuno, ¿no cree que debería salir más? Desde que falleció don Julián se le ve muy apagado. Él respondía con una sonrisa triste y agradecía la preocupación, aunque por dentro sabía que su mundo se había reducido a las 4 paredes de aquella mansión que, paradójicamente, le pertenecía tan poco como su propia vida. Los recuerdos de humillación se acumulaban en su memoria como capas de dolor superpuestas. Recordaba con nitidez la cena de aniversario del año anterior, cuando Lucía había invitado a varios colegas empresarios y a sus esposas para celebrar sus 14 años de matrimonio. Durante la velada, ella lanzó comentarios despectivos sobre la supuesta torpeza doméstica de Daniel, riéndose de cómo ni siquiera sabía manejar una tarjeta de crédito y de cómo había tenido que enseñarle todo desde cero, porque, según ella, provenía de una familia demasiado ingenua. Los invitados rieron con incomodidad, pero Daniel permaneció en silencio, fingiendo que aquellas palabras no lo herían. Se convencía a sí mismo de que, si mostraba paciencia y amor incondicional, eventualmente Lucía recordaría a la mujer de la que él se había enamorado en la universidad. Esa misma tarde llegó Alejandro Herrera, como solía hacerlo desde el funeral de su padre. Su actitud mezclaba una preocupación genuina por su hermano mayor con algo que Daniel no lograba descifrar del todo. A sus 35 años, Alejandro había construido una carrera sólida como ingeniero civil, pero siempre había vivido bajo la sombra de la relación especial que Daniel mantenía con don Julián. ¿Cómo estás, hermano?, preguntó mientras se acomodaba en la sala principal, observando con mirada crítica la decoración que reflejaba más el gusto de Lucía que el de Daniel. Te noto muy callado últimamente, más de lo normal. Daniel sirvió té de hierbabuena en las tazas de porcelana que habían sido regalo de bodas de sus padrinos, intentando mantener las manos firmes mientras sentía la mirada escrutadora de su hermano menor. Estoy bien, Alejandro. Solo han sido meses difíciles desde que murió papá. Alejandro asintió con una expresión que no lograba ocultar cierta impaciencia. Sí, ha sido duro para todos, pero la vida sigue, Daniel. No puedes quedarte eternamente llorando. Había algo en su tono que sugería significados más profundos, como si estuviera preparando el terreno para una conversación más seria que aún no se atrevía a iniciar. Esa noche, después de una cena silenciosa en la que Lucía apenas le dirigió la palabra, Daniel se refugió en el estudio de su difunto suegro, rodeado de los libros y documentos que don Julián había acumulado durante décadas como empresario. El olor a cuero y tabaco que impregnaba aquel espacio le resultaba a la vez reconfortante y doloroso. Tomó entre sus manos una fotografía familiar del día de su boda, donde aparecía radiante junto a Lucía, flanqueados por don Julián y la difunta madre de ella. En la imagen todos sonreían con esa felicidad ingenua que solo existe cuando el futuro parece lleno de promesas alcanzables. ¿Qué haces ahí, escondiéndote como siempre? La voz de Lucía lo sobresaltó desde la puerta del estudio. Ella lo observaba con esa mezcla de fastidio y superioridad que se había convertido en su expresión habitual al dirigirse a él. Espero que no estés hurgando en papeles que no entiendes. Ya tenemos bastantes problemas como para que te pongas a jugar al viudo heredero, escupió Lucía con desprecio. Daniel sintió como el corazón se le aceleraba, no por miedo, sino por una chispa de algo que no había sentido en años, indignación. Sin embargo, como siempre, esa chispa se apagó antes de convertirse en llama, sofocada por el peso de años de condicionamiento que le habían enseñado que responder solo empeoraba las cosas. Los días siguientes transcurrieron en la rutina de silencios densos y comentarios venenosos que se había vuelto la normalidad en la vida de Daniel. Lucía salía cada mañana hacia sus oficinas, donde manejaba las inversiones que había hecho con el dinero de la herencia que don Julián había entregado al momento del matrimonio. Daniel había descubierto tiempo atrás que su esposa no tenía realmente la preparación académica que presumía en público y que su aparente éxito empresarial dependía enteramente de los recursos de la familia Herrera.
Sin embargo, Lucía había logrado transformar esa dependencia financiera en un relato donde ella era la proveedora magnánima y él, el marido mantenido que debía agradecer cada lujo que ella le permitía disfrutar. Una mañana, mientras Daniel organizaba los papeles del escritorio de su suegro, encontró una carta que don Julián había comenzado a escribir, pero nunca terminó. La caligrafía elegante y firme que tanto reconocía decía: Mi querido Daniel, si estás leyendo esto es porque ya no estaré contigo para protegerte como siempre quise. He observado durante años cómo esa mujer ha ido apagando tu luz poco a poco y me duele en el alma no haber intervenido más directamente, pero quiero que sepas que un padre siempre. La carta se interrumpía ahí, como si don Julián hubiera sido interrumpido en el momento de escribirla. Daniel sintió cómo las lágrimas empañaban su visión mientras imaginaba a su suegro luchando con las palabras que nunca pudo terminar. Esa tarde, cuando Lucía regresó del trabajo, traía consigo una energía distinta, más agresiva y decidida que de costumbre. Se sirvió un whisky doble y se plantó frente a Daniel en la sala con esa sonrisa que él había aprendido a temer, porque siempre precedía a sus momentos más crueles. Tengo noticias para ti, querido esposo, dijo saboreando cada palabra como si fuera un manjar exquisito. He estado hablando con mis abogados y creo que es momento de que nuestra farsa de matrimonio llegue a su fin. Ya me cansé de cargar contigo como si fueras un adorno más de esta casa. Daniel sintió como el mundo se tambaleaba a su alrededor, aunque en el fondo de su corazón sabía que este momento llegaría tarde o temprano. ¿De qué estás hablando, Lucía? Logró articular con una voz que apenas reconocía como suya. Ella soltó una carcajada sin rastro de humor, cargada únicamente de crueldad. Hablo de divorcio, mi querido e inútil esposo. Y para que no te hagas ilusiones, mis abogados ya revisaron todo. Como tú nunca aportaste nada a este matrimonio y yo fui quien construyó todo lo que tenemos, te vas a quedar exactamente con lo que trajiste. Nada. El golpe de esas palabras fue como recibir una bofetada física, pero Daniel descubrió que, después de tantos años de humillaciones menores, su capacidad de sorprenderse se había embotado considerablemente. ¿Y la casa y las cosas de tu padre? Preguntó con una voz extrañamente tranquila, considerando la tormenta que se desataba en su interior. Lucía se acercó a él con esa sonrisa depredadora que usaba cuando saboreaba una victoria. La casa está a mi nombre desde que nos casamos, porque mi papá confiaba en mí. Y las cosas del viejo ya las revisé, puras baratijas sentimentales que no valen nada real. Durante los días siguientes, Daniel vivió en una especie de limbo emocional, como si observara su propia vida desde afuera. Lucía se había vuelto aún más despectiva, si es que eso era posible, lanzando comentarios constantes sobre cómo él tendría que aprender a vivir en el mundo real y sobre cómo debería agradecerle todos estos años de manutención. Alejandro comenzó a visitar a Daniel con mayor frecuencia, pero sus conversaciones tenían un tono extraño, como si su hermano menor estuviera evaluando la situación desde ángulos que Daniel no lograba comprender del todo. El día que llegó la citación oficial del tribunal, Daniel estaba solo en la casa. Doña Teresa había salido a hacer las compras y Marisol lavaba ropa en la azotea cuando el mensajero tocó el timbre de la entrada principal. Daniel firmó de recibo con manos que temblaban ligeramente y, al abrir el sobre y leer el encabezado oficial del Tribunal Superior de Justicia de Monterrey, sintió que algo dentro de su pecho se quebraba definitivamente. La fecha de la audiencia estaba programada para la semana siguiente. Y los documentos hablaban de división de bienes matrimoniales con un lenguaje legal que apenas comprendía, pero que sonaba ominoso y definitivo. Cuando Lucía llegó esa noche y vio el sobre en las manos de Daniel, su sonrisa de triunfo fue tan amplia que parecía deformarle el rostro. ¿Ya llegó tu boleto de salida? Preguntó con esa crueldad que había perfeccionado a lo largo de los años. Espero que estés preparado para volver al mundo real, porque la fiesta terminó. Daniel la miró sin responder, sintiendo como algo profundo en su interior comenzaba a moverse, algo que había estado dormido durante tantos años de silencio y sumisión.
Esa noche permaneció despierto hasta muy tarde, sentado junto a la ventana de su habitación, observando las luces de la ciudad que se extendían más allá de los muros de San Pedro. Por primera vez en años no pensaba en cómo salvar su matrimonio ni en cómo reconquistar el amor de Lucía. En lugar de eso, recordaba las palabras de don Julián en el hospital, aquellas sobre ser más fuerte de lo que creía, y se preguntaba si tal vez había llegado el momento de descubrir qué significaban realmente. El amanecer del día de la audiencia llegó con esa claridad implacable que solo poseen los momentos destinados a cambiar una vida para siempre. Daniel despertó antes del alba, con el estómago revuelto y las manos frías como hielo. Había elegido un traje gris sencillo, sin accesorios llamativos, como si intuitivamente supiera que no era momento para ostentaciones. Lucía, en cambio, se levantó con una energía casi maníaca, silbando mientras se duchaba y eligiendo su vestido más caro, un diseño europeo que había comprado para impresionar en las recepciones de negocios más exclusivas. ¿Ya estás listo para tu gran derrota?, le preguntó mientras se ajustaba un collar de diamantes que había heredado de su madre. La ironía de usarlo precisamente ese día no pasó desapercibida para Daniel, pero ya nada de lo que hiciera su esposa lograba sorprenderlo. Espero que hayas dormido bien, porque será tu última noche en una cama cómoda, añadió con una sonrisa venenosa. Daniel no respondió, concentrándose en respirar profundamente mientras terminaba de peinarse con esa sobriedad que contrastaba dramáticamente con la arrogancia ostentosa de Lucía. El Tribunal Superior de Justicia de Monterrey se alzaba imponente en el centro de la ciudad, con su arquitectura neoclásica que imponía respeto y solemnidad. Daniel llegó en un taxi, después de que Lucía se negara rotundamente a ir juntos, argumentando que ya no tenía por qué fingir que seguían siendo una pareja. El edificio bullía con la actividad típica de un martes por la mañana, abogados de trajes costosos caminaban apresuradamente cargando portafolios repletos de documentos que decidirían el destino de familias enteras. Lucía arribó 15 minutos después en su Mercedes negro, acompañada de la licenciada Verónica Salgado, una abogada prestigiosa conocida por su habilidad para destrozar matrimonios de manera que sus clientas siempre salieran beneficiadas. La licenciada Verónica Salgado era una mujer de 48 años, delgada como una vara de acero, con una sonrisa que jamás alcanzaba sus ojos y una reputación de depredadora legal que la precedía en todos los círculos jurídicos de Monterrey. Buenos días, señor Herrera, saludó con cortesía gélida, mientras Lucía sonreía a su lado como una niña que acabara de recibir el juguete más caro de la tienda. La sala de audiencias número 4 del tribunal era un espacio rectangular con paredes revestidas de madera oscura y ventanales altos que dejaban entrar la luz matutina con solemnidad casi religiosa. Daniel se sentó en la parte que le correspondía, acompañado por el licenciado Ramírez, un abogado de 62 años que había trabajado en varias ocasiones para don Julián y que había aceptado representarlo más por lealtad al difunto patriarca que por la modesta suma que Daniel podía pagarle. Ramírez era un hombre íntegro, pero no particularmente combativo. El tipo de abogado que aún creía en la justicia como principio, aunque carecía de las armas legales sofisticadas que alguien como Salgado manejaba con maestría. Alejandro llegó justo antes de que comenzara la sesión. Vestido con un traje gris oscuro que lo hacía parecer más un ejecutivo en plena negociación que un hermano preocupado. Se sentó en las bancas destinadas al público, pero Daniel pudo sentir su mirada fija en la nuca durante todos los procedimientos preliminares. Había algo en la presencia de Alejandro que no lograba descifrar, una mezcla de nerviosismo y expectativa que parecía desproporcionada para alguien que simplemente venía a apoyarlo en un momento difícil. El juez Ricardo Montemayor entró a la sala con esa prestancia que solo poseen los hombres que han visto suficiente miseria humana como para desarrollar una coraza de profesionalismo inquebrantable. A sus 52 años, Montemayor tenía una reputación impecable en el sistema judicial de Nuevo León, conocido por su integridad incorruptible y su nula tolerancia hacia los abogados que convertían su sala en un escenario para exhibir arrogancia. Sus ojos oscuros recorrieron la sala, tomando nota mental de cada persona presente, deteniéndose un instante más de lo necesario en Lucía,
quien ya desde ese momento temprano mostraba una sonrisa prepotente que no auguraba nada bueno. Se abre la sesión para tratar el caso de divorcio entre los señores Lucía Andrade de Herrera y Daniel Herrera López, anunció el secretario del juzgado con voz monótona. La licenciada Salgado se puso de pie de inmediato, como una fiera que hubiera olfateado a su presa, y comenzó su exposición con una elocuencia venenosa que evidenciaba años de experiencia destrozando matrimonios. Honorable juez, mi clienta comparece ante esta sala para solicitar la disolución de un matrimonio que, lamentablemente, se ha vuelto insostenible debido a la incompatibilidad fundamental entre las partes. Lucía no podía contener su satisfacción mientras escuchaba a su abogada presentar el caso como si ella fuera la víctima de un esposo inadecuado e incompetente. Mi clienta ha sido la única proveedora económica de este matrimonio durante 15 años, continuó Salgado con un tono que mezclaba pasión fingida con superioridad moral. El señor Herrera, con todo respeto, nunca desarrolló las habilidades necesarias para contribuir económicamente al hogar, dependiendo completamente de la generosidad y el esfuerzo incansable de mi clienta. Daniel sintió como cada palabra era como una puñalada, no porque fueran particularmente dolorosas, sino porque había una audiencia completa escuchando cómo su matrimonio era diseccionado públicamente como si se tratara de un experimento fallido. Además, honorable juez, añadió Salgado mientras organizaba sus documentos con movimientos teatrales calculados para maximizar el efecto dramático. Mi clienta ha sido extremadamente paciente y comprensiva con un esposo que, francamente, nunca logró adaptarse a las responsabilidades que conlleva un matrimonio maduro. Hemos documentado múltiples ocasiones en las que el señor Herrera mostró una incapacidad fundamental para manejar las finanzas domésticas, las responsabilidades sociales de su posición e incluso las tareas más básicas de administración familiar. Lucía no podía contener pequeñas sonrisas de aprobación cada vez que su abogada lanzaba una observación particularmente hiriente sobre Daniel. En un momento dado, cuando la licenciada Salgado mencionó la supuesta dependencia emocional excesiva de él, Lucía soltó una risita audible que hizo que varios asistentes voltearan a mirarla con desaprobación. El juez Montemayor también notó aquella reacción, y Daniel pudo ver cómo sus cejas se fruncían ligeramente, aunque su expresión profesional permaneció inmutable. Cuando llegó el turno del licenciado Ramírez para presentar la defensa de Daniel, el contraste en experiencia y recursos se hizo dolorosamente evidente. Ramírez era un hombre honesto, con intenciones nobles, pero carecía de las herramientas retóricas sofisticadas que Salgado manejaba con la precisión de un bisturí. Honorable juez, mi cliente ha sido un esposo devoto y leal durante 15 años de matrimonio, comenzó con una sinceridad que resultaba casi ingenua en comparación con la teatralidad calculada de la abogada de Lucía. El señor Herrera mantuvo el hogar, cuidó de su esposa y cumplió con todas las responsabilidades tradicionales que se esperan de un marido en una familia mexicana. Lucía no pudo contenerse al escuchar esas palabras. ¿Responsabilidades?, murmuró lo suficientemente alto como para que toda la sala la escuchara. ¿Cuáles responsabilidades? Si ni siquiera sabía organizar las cuentas sin endeudarse. El juez Montemayor la miró con severidad creciente, pero Lucía pareció interpretar esa atención como una invitación a continuar con sus comentarios despectivos. Perdón, honorable juez, añadió con fingida cortesía, pero después de 15 años de mantener a un hombre que nunca aportó nada real a la casa, cualquiera se desespera. Daniel mantuvo la mirada fija en sus manos entrelazadas sobre la mesa, intentando volverse invisible, mientras sentía cómo las miradas de todos los presentes se alternaban entre él y su esposa. Alejandro, sentado en las bancas del público, se había tensado visiblemente, y Daniel podía percibir la incomodidad de su hermano irradiando como un calor sofocante. El licenciado Ramírez intentó continuar con su presentación, pero la atmósfera en la sala se había vuelto tóxica con los comentarios constantes e inapropiados de Lucía. Mi cliente solicita una división equitativa de los bienes matrimoniales, prosiguió Ramírez con determinación admirable, ignorando las interrupciones. La casa familiar, las cuentas bancarias y los activos acumulados durante el matrimonio deben ser divididos considerando el aporte no económico, pero invaluable,
que el señor Herrera ha realizado todos estos años. La licenciada Salgado se puso de pie de inmediato para objetar, pero antes de que pudiera hablar, Lucía soltó una carcajada que resonó por toda la sala como un eco cruel. ¿Aporte no económico?, repitió con una crueldad que heló la sangre de los presentes. ¿A qué se refiere exactamente? ¿A leer novelas baratas toda la tarde? ¿A gastar mi dinero en caprichos inútiles? Porque si hablamos de aportes reales, mi querido exesposo jamás trajo un solo peso a esta casa. El juez Montemayor golpeó su mazo con fuerza considerable, y su voz, cuando habló, tenía un filo de advertencia que cualquier persona sensata habría reconocido como una señal para moderarse. Señora Andrade, le voy a pedir que se limite a escuchar y que deje que su abogada hable por usted. Este tribunal exige respeto y decoro. Pero Lucía parecía ebria con su propia crueldad, como si cada palabra hiriente la alimentara y le diera más energía para continuar. Claro, honorable juez, tiene razón, respondió con fingida docilidad. Solo que después de tantos años uno se acostumbra a tener que explicarle todo a Daniel, porque solo nunca entiende nada. Esa última frase la pronunció volteándose directamente hacia él, con una sonrisa que no tenía nada de humor y todo de sadismo puro. La licenciada Salgado trató de controlar a su clienta con gestos discretos, pero Lucía había encontrado su ritmo y no pensaba detenerse. Cuando llegó el momento de firmar los documentos preliminares del divorcio, Lucía tomó la pluma con una ceremonia exagerada, como si estuviera rubricando un tratado de paz tras haber ganado una guerra personal. Finalmente, murmuró mientras estampaba su firma con florituras teatrales. Me libero de 15 años de cargar con un hombre que nunca fue más que un mantenido elegante. El silencio que siguió a esa declaración fue tan absoluto que se podía escuchar el tic-tac del reloj de pared al fondo de la sala. Daniel sintió como si todas las personas presentes estuvieran conteniendo el aliento, esperando a ver cómo reaccionaría él ante semejante humillación pública. Pero no reaccionó. Mantuvo la mirada fija en sus manos entrelazadas, respirando pausadamente, como si estuviera meditando o rezando en silencio. Alejandro se había puesto rígido como una estatua en su asiento, y su rostro mostraba una mezcla compleja de emociones, vergüenza ajena, indignación y algo más que Daniel no habría podido identificar, aunque hubiera levantado la vista para observarlo. El juez Montemayor contemplaba la escena con una expresión que se había endurecido considerablemente durante los últimos minutos, y Daniel pudo notar cómo los nudillos del magistrado se habían puesto blancos de tanto apretar el mazo. Honorable juez, intervino la licenciada Salgado, intentando redirigir la atención hacia asuntos más técnicos y menos emocionales. Como puede ver en los documentos que hemos presentado, la casa familiar está registrada a nombre de mi clienta desde el momento del matrimonio. Las cuentas bancarias fueron abiertas y manejadas exclusivamente por ella, y no existe evidencia documental de ningún aporte económico por parte del señor Herrera durante los 15 años de matrimonio. Lucía sintió vigorosamente con cada punto que mencionaba su abogada, como un estudiante entusiasta que por fin hubiera encontrado las respuestas correctas en un examen difícil. Exacto, exacto, murmuró con satisfacción visible. Todo está documentado. Daniel jamás puso un peso de su propio dinero en nada de lo que tenemos porque nunca tuvo dinero propio. Todo salió de mi trabajo, de mi esfuerzo, de mis inversiones. El licenciado Ramírez hizo un intento valiente de defender a su cliente, presentando argumentos sobre el valor del trabajo doméstico no remunerado y el concepto legal de sociedad conyugal. Mi cliente dedicó su vida entera a mantener el hogar y apoyar la carrera de su esposa, argumentó con una dignidad que contrastaba dolorosamente con los recursos limitados que tenía a su disposición. Ese sacrificio debe ser reconocido y compensado apropiadamente. ¿Sacrificio? Lucía prácticamente gritó la palabra, levantándose de su asiento a pesar de las miradas de advertencia tanto de su abogada como del juez. ¿Cuál sacrificio? Vivir en una residencia en San Pedro, tener empleadas que hicieran todo el trabajo de la casa, viajar a Nueva York cada año. Si eso es sacrificio, entonces yo no sé qué es comodidad.
Su voz se había vuelto estridente, y Daniel pudo ver cómo algunos de los asistentes en las bancas del público intercambiaban miradas incómodas ante semejante espectáculo de crueldad pública. Alejandro finalmente no pudo contenerse más y se puso de pie abruptamente. «Ya basta», exclamó con una voz que resonó por toda la sala como un disparo. Todos los ojos se volvieron hacia él, incluidos los de Daniel, que levantó la cabeza por primera vez en varios minutos. Pero antes de que Alejandro pudiera continuar, el juez Montemayor golpeó su mazo con tal fuerza que el sonido pareció desgarrar el aire. «Orden en la sala», tronó con un tono de autoridad absoluta que no admitía discusión. «Señor Herrera, tome asiento inmediatamente o tendré que pedirle que abandone la sala. Y señora Andrade, si vuelve a interrumpir o a hacer comentarios inapropiados, la encontraré en desacato al tribunal». Lucía se sentó con una sonrisa que intentaba parecer contrita, pero que no lograba ocultar su satisfacción maliciosa. Alejandro también volvió a su asiento, aunque Daniel pudo ver que las manos de su hermano temblaban ligeramente. Después de revisar todos los documentos presentados por ambas partes, el juez Montemayor comenzó a dictaminar la división de bienes con un tono profesional que no revelaba en absoluto sus sentimientos personales sobre el comportamiento que había presenciado. Basándose en la evidencia presentada y en la legislación aplicable, declaró con voz firme: «Este tribunal determina que la residencia ubicada en San Pedro Garza García, al estar registrada a nombre de la señora Andrade desde antes del matrimonio, permanecerá como su propiedad exclusiva». Daniel sintió como si le hubieran asestado un puñetazo en el estómago, pero se mantuvo inmóvil. Las cuentas bancarias conjuntas, que ascienden a aproximadamente 200,000 pesos, serán divididas equitativamente entre ambas partes, continuó el juez, mientras Lucía sonreía con una satisfacción creciente. Sin embargo, el señor Herrera tendrá derecho a una pensión alimenticia temporal de 10,000 pesos mensuales durante un periodo de 2 años, considerando la duración del matrimonio y la disparidad económica. Lucía frunció el ceño ante esta última parte, pero la licenciada Salgado le hizo un gesto discreto indicándole que no dijera nada. Cuando llegó el momento de la firma final de los documentos de divorcio, Lucía prácticamente desfiló hacia la mesa del secretario, tomó la pluma con una ceremonia exagerada y firmó con movimientos amplios y teatrales, como si estuviera autografiando la portada de una revista de sociedad. Por fin, murmuró lo suficientemente alto como para que Daniel la escuchara: «Libre de la carga más pesada de mi vida». Después de firmar, se volteó hacia él con esa sonrisa cruel que él conocía demasiado bien y agregó: «Espero que hayas aprendido algo de estos años conmigo, porque ahora vas a tener que vivir en el mundo real». Daniel se acercó a la mesa para firmar sus propios documentos con pasos que parecían llevarlo hacia su propia ejecución. Sus manos temblaron ligeramente cuando tomó la pluma y, por un momento, pareció que podría desmayarse. Pero respiró profundamente y firmó con una letra pequeña y cuidadosa que contrastaba dramáticamente con las florituras arrogantes de Lucía. Cuando terminó, permaneció de pie junto a la mesa un instante más de lo necesario, como si estuviera despidiéndose de una versión de sí mismo que nunca volvería a existir. El juez Montemayor estaba a punto de declarar concluida la sesión cuando el secretario del juzgado se acercó a su escritorio llevando una carpeta que Daniel no había notado antes. Montemayor frunció el ceño mientras examinaba los documentos y después levantó la vista con una expresión que sugería sorpresa genuina. Antes de clausurar esta sesión, anunció con voz clara: «Debo informar a las partes que ha llegado a este tribunal una solicitud formal para la lectura de un testamento relacionado con esta causa». El silencio que siguió fue distinto a todos los anteriores. Tenía una cualidad eléctrica, como si el aire mismo hubiera cambiado de densidad. Lucía dejó de sonreír por primera vez en toda la mañana, y su expresión se transformó en una mezcla de confusión y alarma creciente. Alejandro se había quedado completamente inmóvil en su asiento, como si hubiera dejado de respirar. Y Daniel, por primera vez desde que había entrado al tribunal esa mañana, levantó la cabeza por completo y miró directamente al juez con algo en los ojos que no había estado ahí durante toda la audiencia:
Una chispa de algo que podía ser esperanza o quizás simple curiosidad despertando después de años de letargo. El juez Ricardo Montemayor ajustó sus lentes con un gesto deliberado y abrió la carpeta que contenía los documentos testamentarios con la solemnidad que solo los momentos verdaderamente trascendentales merecen. La atmósfera en la sala había cambiado por completo. Hasta el aire parecía más denso, cargado de expectación y tensión. El secretario del juzgado colocó un micrófono adicional sobre el escritorio del juez para asegurar que cada palabra de la lectura fuera escuchada claramente por todos los presentes en esa sala que, de pronto, parecía demasiado pequeña para contener la magnitud de lo que estaba por revelarse. El testamento que procederé a leer, comenzó el juez Montemayor con voz clara y pausada, fue otorgado por el señor Julián Herrera Domínguez ante el notario público número 32 de Monterrey, licenciado Ernesto Valdés Ríos, con fecha del 15 de septiembre del año pasado. Daniel sintió cómo se le aceleraba el corazón al escuchar esa fecha, apenas un mes antes de que su suegro cayera gravemente enfermo. Lucía se inclinó hacia adelante en su asiento con una expresión que mezclaba curiosidad con una creciente aprensión que no lograba disimular del todo. Yo, Julián Herrera Domínguez, mexicano, de 72 años de edad, viudo que fui de la señora Teresa Domínguez de Herrera, con domicilio en la avenida Vasconcelos número 118, Colonia del Valle, Monterrey, en pleno uso de mis facultades mentales y sin coacción alguna, otorgo el presente testamento bajo las siguientes disposiciones. La voz del juez resonaba en el silencio absoluto de la sala, y Daniel pudo notar cómo Alejandro se había tensado visiblemente en su asiento, aferrando su portafolio con los nudillos blancos. El juez hizo una pausa deliberada antes de continuar, como si comprendiera intuitivamente que las siguientes palabras cambiarían irrevocablemente las vidas de todos los presentes. Primero, declaro que mis bienes consisten en lo siguiente, y en esto quiero ser absolutamente específico, porque he sido muy cuidadoso durante toda mi vida en documentar cada uno de mis activos. Lucía frunció el ceño. Ella creía conocer perfectamente la situación financiera de su padre y esperaba escuchar una lista modesta de propiedades y ahorros. Tal como había supuesto durante años. Constructora Herrera y Asociados, con activos valuados en 35 millones de pesos, incluyendo maquinaria, contratos vigentes y proyectos en desarrollo en los estados de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas. Un murmullo audible recorrió la sala. Lucía se quedó con la boca ligeramente abierta. Siempre había creído que la constructora era una empresa pequeña y de alcance local. Inmobiliaria El Roble, propietaria de 16 edificios de departamentos de lujo en Monterrey, Saltillo y Guadalajara, con un valor estimado de 42 millones de pesos. Alejandro había palidecido visiblemente, y Daniel pudo escuchar cómo su hermano contenía la respiración. Incluso él estaba sorprendido. Su suegro siempre había vivido con relativa sencillez y, aunque sabía que la familia tenía recursos, jamás había imaginado la magnitud real de la fortuna que don Julián había acumulado silenciosamente durante décadas de trabajo discreto pero extraordinariamente exitoso. Inversiones diversificadas en la Bolsa Mexicana de Valores por un monto de 18 millones de pesos, distribuidas en empresas del sector energético, bancario y de telecomunicaciones. El juez continuaba leyendo con voz pausada, pero Daniel notó cómo su expresión se había vuelto más seria, como si él mismo estuviera impresionado por las cifras que pronunciaba. Cuentas bancarias en Banorte, BBVA y Santander por un total de 24 millones de pesos, además de una cuenta en el Bank of America en Houston, Texas, con 2 millones de dólares americanos. Lucía se había puesto de pie sin darse cuenta, como si sus piernas la hubieran traicionado ante la magnitud de lo que estaba escuchando. Su abogada, la licenciada Salgado, tiraba discretamente de su saco tratando de hacerla sentar, pero Lucía parecía haberse quedado paralizada por la incredulidad. Además, continuó el juez implacablemente, 3 propiedades en San Miguel de Allende, una casa en Valle de Bravo, un rancho de 200 hectáreas en Coahuila y diversos terrenos con potencial de desarrollo urbano en la periferia de Monterrey, todo valuado en conjunto en aproximadamente 15 millones de pesos.
El silencio que siguió a esta enumeración de activos fue tan profundo que Daniel pudo escuchar su propio pulso resonando en sus oídos. La fortuna total de don Julián ascendía a más de 130 millones de pesos, una cantidad que convertía a la familia Herrera en una de las más acaudaladas del norte del país, muy lejos de la imagen de próspera pero modesta familia de clase media alta que todos habían creído durante años. Segundo, continuó el juez Montemayor, después de beber un sorbo de agua, nombro como mi heredero universal a mi hijo Daniel Herrera López, quien recibirá la totalidad de mis bienes, derechos y acciones, con excepción de las disposiciones específicas que se detallarán más adelante. Daniel sintió como si el mundo hubiera dejado de girar. Todas las miradas de la sala estaban clavadas en él, pero por primera vez en años no se sentía pequeño ni invisible bajo esa atención. Algo profundo en su interior comenzaba a despertar, algo que había estado dormido tanto tiempo que casi había olvidado que existía. Lucía finalmente logró articular palabras, aunque su voz sonaba estrangulada y apenas reconocible. Eso no puede ser posible. Mi padre nunca me dijo que tuviera tanto, nunca lo mencionó. La licenciada Salgado intentaba silenciarla con gestos desesperados, pero Lucía parecía haber perdido todo control sobre sí misma. Alejandro, por su parte, se había quedado inmóvil como una estatua, con una expresión que mezclaba shock, incredulidad y algo que podría haber sido pánico. Sin embargo, la voz del juez cortó a través de los murmullos y la conmoción general. Esta herencia viene acompañada de condiciones específicas e ineludibles que el señor Herrera deberá cumplir para poder tomar posesión de estos bienes. El tono del juez había adquirido una gravedad especial, como si comprendiera que se acercaba al corazón mismo del testamento. Daniel se enderezó completamente en su silla por primera vez desde que había entrado al tribunal esa mañana. Y sus ojos se fijaron en el rostro del juez con una intensidad que no había mostrado en años. Mi querido hijo Daniel, leyó el juez, y su voz adquirió un matiz más personal, como si transmitiera las palabras exactas que don Julián habría querido pronunciar en persona. Durante todos estos años he observado cómo has permitido que tu luz se apague poco a poco. He visto cómo has aceptado humillaciones que ningún hijo mío debería tolerar jamás, y he guardado silencio esperando que encontraras la fuerza para defenderte. Pero ahora que ya no estaré contigo para protegerte, es momento de que recuperes la dignidad que nunca debiste perder. Las palabras resonaron en la sala como campanadas, y Daniel sintió como algo se rompía definitivamente en su pecho. Pero no era dolor lo que sentía, sino liberación. Lucía había retrocedido varios pasos, como si las palabras del testamento fueran proyectiles dirigidos directamente contra ella. Su rostro había perdido todo rastro de la arrogancia que había mostrado durante la mañana, reemplazado por una expresión de horror creciente. Por lo tanto, continuó el juez, leyendo las palabras que don Julián había elegido cuidadosamente meses atrás, establezco como condición ineludible para que Daniel tome posesión de su herencia, que prometa solemnemente ante este tribunal que jamás volverá a aceptar humillaciones en silencio y que usará estos recursos para defenderse dignamente de cualquier persona que pretenda lastimarlo, menospreciarlo o aprovecharse de su bondad natural. Alejandro se había puesto pálido como papel, y Daniel pudo ver cómo las manos de su hermano temblaban mientras se aferraba a su portafolio. Había algo en su expresión que sugería que sabía perfectamente lo que vendría a continuación en la lectura del testamento. Lucía, por su parte, parecía haber envejecido 10 años en apenas 5 minutos, y su abogada, la licenciada Salgado, revisaba desesperadamente sus documentos como si buscara alguna cláusula legal que pudiera proteger a su clienta de lo que se avecinaba. La voz del juez, entretanto, se había vuelto más firme, casi severa. He sido testigo durante años de comportamientos que considero inaceptables hacia mi hijo, y por ello dejo constancia de los siguientes hechos que he documentado cuidadosamente, leyó el juez Montemayor con voz grave, haciendo una pausa antes de continuar. El magistrado levantó la vista y miró directamente a Lucía antes de proseguir. He tenido conocimiento, a través de investigaciones privadas que contraté para proteger los intereses de mi familia,
de múltiples infidelidades por parte de la señora Lucía Andrade hacia mi hijo Daniel Herrera. El impacto de esas palabras fue como una explosión silenciosa. Lucía retrocedió tambaleándose hasta chocar con la pared posterior de la sala, y su rostro adquirió un tono cenizo que contrastaba dramáticamente con la confianza arrogante que había mostrado durante toda la mañana. «Eso es imposible», murmuró con una voz apenas audible. «Mi padre nunca, él nunca me dijo». En particular, continuó el juez implacablemente, tengo documentación fotográfica y testimonial de encuentros íntimos que la señora Andrade mantuvo con el señor Mauricio Torres entre marzo y agosto del año pasado, con el licenciado Javier Ríos durante enero y febrero de este año, y con diversas otras personas cuyas identidades están debidamente registradas en los archivos que acompañan este testamento. Daniel se había puesto rígido en su asiento, no por dolor, sino por una indignación fría y controlada que no había sentido en años. No estaba sorprendido por las infidelidades en sí mismas, en el fondo de su corazón siempre había sospechado que Lucía lo engañaba, pero nunca había tenido pruebas concretas ni el valor para confrontarla. Lo que lo sorprendía era descubrir que su padre lo había sabido todo y había estado documentando silenciosamente cada una de esas traiciones. Asimismo, la voz del juez adquirió un tono aún más severo. La investigación reveló irregularidades financieras graves en el manejo que la señora Andrade hizo de los recursos económicos que yo aporté a su matrimonio con mi hijo. Específicamente, el desvío de fondos destinados a inversiones familiares hacia cuentas personales. El uso no autorizado de líneas de crédito respaldadas por propiedades de la familia Herrera y gastos excesivos e injustificados que nunca fueron reportados apropiadamente a Daniel. La licenciada Salgado había dejado caer sus documentos y miraba a su clienta con una expresión de horror profesional, como si acabara de descubrir que había estado defendiendo a alguien mucho más vulnerable de lo que había imaginado. Lucía trataba de articular alguna defensa, pero las palabras parecían haberse atorado en su garganta como si fueran arena. En cuanto a mi hijo Alejandro, continuó el juez, y el aludido se tensó como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Dejo constancia de que durante los últimos 2 años de mi vida recibí múltiples visitas de su parte en las que intentó influir en mis decisiones testamentarias, sugiriendo que Daniel era demasiado ingenuo para manejar responsabilidades financieras importantes y que sería más prudente dividir la herencia de manera diferente. Alejandro se puso de pie abruptamente, con el rostro encendido de vergüenza y una expresión desesperada. «Papá nunca entendió mis intenciones», exclamó con voz entrecortada. «Yo solo quería proteger a Daniel. Sabía que Lucía se iba a aprovechar de él». Pero el juez continuó leyendo sin hacerle caso a la interrupción, y Alejandro se dejó caer en su asiento como si sus piernas hubieran cedido bajo el peso de la revelación pública de sus maniobras secretas. Por todas estas razones, la voz del juez resonaba ahora con una autoridad que parecía venir directamente de la tumba de don Julián. Establezco las siguientes disposiciones adicionales e irrevocables. Daniel se había enderezado completamente en su asiento y, por primera vez en años, su columna vertebral estaba perfectamente recta, como si algo en su interior hubiera recordado cómo se sentía estar verdaderamente de pie. Si mi hijo Daniel es objeto de divorcio como consecuencia de maltrato, humillación o desprecio por parte de su esposa, la señora Lucía Andrade, no solo será excluida permanentemente de cualquier beneficio relacionado con los bienes de la familia Herrera, sino que deberá pagar a mi hijo una compensación por daño moral equivalente al 20% del valor total de mi patrimonio. El juez Montemayor hizo una pausa para que la magnitud de esa cifra se asentara en la mente de todos los presentes. 20% de 130 millones de pesos equivalía a 26 millones que Lucía tendría que pagar de su propio patrimonio. Lucía había comenzado a hiperventilar, y su abogada, la licenciada Salgado, la sostenía del brazo tratando de mantenerla erguida. Eso me arruinaría completamente», murmuró Lucía con una voz que sonaba como si viniera de una tumba. «Yo no tengo 26 millones de pesos, ni siquiera 5 millones». Se detuvo abruptamente al darse cuenta de que acababa de admitir públicamente que sus activos dependían del dinero de la familia Herrera. Además,
Continuó el juez con una solemnidad que convertía cada palabra en una sentencia inapelable: si alguna persona intenta impugnar este testamento o presionar a mi hijo Daniel para que renuncie a sus derechos, será automáticamente excluida de cualquier consideración futura y perderá cualquier beneficio menor que pudiera haber recibido bajo disposiciones anteriores de este documento. Daniel había comenzado a respirar de manera diferente, más profunda y controlada, como si estuviera recordando cómo se sentía llenar completamente los pulmones después de años de respiración superficial y temerosa. Sus manos, que habían temblado durante toda la mañana, se habían vuelto completamente firmes, y sus ojos tenían ahora una claridad que no habían tenido en más de una década. Finalmente, la voz del juez adquirió un tono más suave, pero no menos firme. Quiero que mi hijo Daniel sepa que siempre he estado orgulloso del hombre noble y compasivo que es, pero que ha llegado el momento de que recuerde también la fuerza y dignidad que heredó de su madre y de mí. Estos recursos no son solo una herencia, son las armas que necesita para reconstruir su vida y convertirse en el hombre poderoso que siempre supe que podía ser. El silencio que siguió a la conclusión de la lectura fue absoluto y sagrado. Como si toda la sala estuviera presente en un momento de transformación que cambiaría para siempre el equilibrio del mundo. Daniel se puso de pie lentamente y, por primera vez desde que había entrado al tribunal esa mañana, todos los ojos que se posaron en él vieron a un hombre distinto del que había estado sentado ahí minutos antes. Su postura era erguida, su mirada clara y directa, y había algo en su expresión que irradiaba una autoridad tranquila pero inquebrantable, que hizo que incluso el juez Montemayor lo observara con respeto renovado. Daniel permaneció de pie durante varios segundos que parecieron eternos, sintiendo como cada célula de su cuerpo se reorganizaba alrededor de esta nueva realidad que acababa de revelarse ante todos los presentes. El silencio en el tribunal no era simplemente la ausencia de sonido, sino algo más profundo y transformador, como si el universo mismo hubiera pausado su funcionamiento para presenciar el momento en que un hombre recuperaba su poder después de años de haberlo enterrado bajo capas de sumisión y silencio. Cuando finalmente habló, su voz emergió clara y firme, con una calidad que no había tenido en más de una década. Honorable juez Montemayor, dijo Daniel, dirigiéndose directamente al magistrado con una serenidad que sorprendió incluso a él mismo. Acepto formal y solemnemente las condiciones establecidas por mi padre en su testamento. Sus palabras resonaron por toda la sala con una autoridad nueva y extraña, como si estuviera pronunciando un juramento sagrado que lo liberaba de años de cautiverio emocional. Prometo que nunca más aceptaré humillaciones en silencio y que utilizaré los recursos que mi padre me ha dejado para vivir con la dignidad que él siempre quiso que tuviera. Lucía había logrado recuperar parcialmente el control de sí misma y ahora miraba a Daniel con una mezcla de incredulidad y pánico que la hacía parecer un animal acorralado. «Espera un momento», gritó con una voz que se quebraba entre la desesperación y la furia. «Esto tiene que ser algún tipo de broma cruel. Don Julián nunca me habría hecho esto. Él me respetaba, confiaba en mí». Se acercó tambaleándose hacia la mesa donde Daniel permanecía de pie. Pero él no retrocedió ni un centímetro, manteniéndose firme como un roble que hubiera hundido profundamente sus raíces. «Mi padre no te hizo nada, Lucía», respondió Daniel con una calma helada que contrastaba dramáticamente con la histeria creciente de su exesposa. «Tú te hiciste esto a ti misma con cada humillación que me infligiste, con cada infidelidad que creíste que era secreta, con cada peso que desviaste pensando que nadie se daría cuenta». Sus ojos se habían endurecido hasta convertirse en dos diamantes oscuros que reflejaban una determinación inquebrantable. «Mi padre simplemente documentó tu verdadera naturaleza y se aseguró de que hubiera consecuencias». El juez Montemayor golpeó su mazo con fuerza cuando Lucía trató de interrumpir nuevamente. «Señora Andrade», la voz del magistrado cortó el aire como una espada afilada. «Durante toda esta audiencia ha mostrado usted un comportamiento despectivo e irrespetuoso que confirma exactamente las preocupaciones expresadas en este testamento. Su conducta aquí presente es evidencia suficiente de por qué el señor Herrera consideró necesario proteger a su hijo de esta manera». Lucía abrió la boca para protestar,
pero la mirada severa del juez la silenció antes de que pudiera articular palabra alguna. Daniel se volvió hacia ella con una tranquilidad que irradiaba poder contenido, como una represa que hubiera decidido abrir sus compuertas de manera controlada, pero implacable. ¿Sabes qué es lo más patético de todo esto, Lucía? Su voz había adquirido un tono conversacional que de alguna manera resultaba más devastador que cualquier grito. Que realmente creías que eras más inteligente que mi padre. ¿De verdad pensabas que podías engañarlo, manipularlo, usar su dinero para construir tu pequeño imperio de mentiras y que nunca se daría cuenta? Los ojos de Lucía se habían llenado de una desesperación que rayaba en la demencia. Daniel, tienes que entender que todo lo que hice lo hice por nosotros. Las inversiones, los negocios, todo era para asegurar nuestro futuro. Su voz se había vuelto suplicante, como si de repente hubiera recordado que dependía completamente del hombre al que había estado humillando durante años. Podemos arreglar esto. Podemos volver a empezar. Yo cambio, te lo prometo. Daniel la observó con una mezcla de lástima y disgusto que la hizo retroceder como si hubiera recibido una bofetada física. ¿Nuestro futuro? Repitió con una sonrisa que no tenía nada de humor. Lucía, tú destruiste nuestro futuro cada vez que decidiste engañarme, cada vez que me hiciste sentir pequeño e insignificante, cada vez que usaste mi amor como una debilidad para manipularme. Se acercó un paso hacia ella y Lucía retrocedió instintivamente. No hay nosotros, Lucía. Nunca lo hubo realmente. Solo había una mujer egoísta usando a un hombre que la amaba demasiado como para ver lo que realmente era. Alejandro, que había permanecido paralizado en su asiento desde la revelación de sus intentos de influir en el testamento, finalmente encontró el valor para ponerse de pie. Se acercó a Daniel con pasos vacilantes, como si caminara sobre hielo quebradizo. Daniel, murmuró con una voz quebrada por la vergüenza. Necesito que sepas que nunca quise lastimarte. Todo lo que le dije a papá, yo pensaba que te estaba protegiendo. Sus ojos se habían llenado de lágrimas genuinas, pero Daniel pudo ver que debajo de ese remordimiento había también alivio, como si finalmente se hubiera liberado de una carga que había estado cargando durante años. ¿Protegerme? Daniel se volvió hacia su hermano con una expresión que mezclaba comprensión y decepción. Alejandro, llevamos siendo hermanos 35 años. ¿De verdad creías que no me iba a dar cuenta de que siempre había sentido envidia por la relación que tenía con papá? Su voz no era cruel, pero tampoco particularmente cálida. La diferencia entre tú y Lucía es que tu envidia venía del amor, aunque fuera un amor torcido. La suya venía puramente de la codicia. Alejandro se detuvo a medio camino entre su asiento y donde Daniel estaba de pie, como si hubiera llegado a un abismo que no sabía cómo cruzar. Tienes razón, admitió con una honestidad que lo sorprendió a él mismo. Siempre sentí que papá te quería más, que tú eras su favorito, y eso me carcomía por dentro. Pero cuando lo vi enfermarse, cuando me di cuenta de lo que Lucía realmente era, su voz se quebró completamente. Me aterrorizó pensar que ibas a quedarte indefenso. Daniel estudió el rostro de su hermano durante varios segundos, como si estuviera evaluando la sinceridad de esas palabras. Finalmente asintió levemente. Papá me quería más porque yo lo necesitaba más, dijo con una simplicidad que contenía años de sabiduría acumulada. Tú siempre fuiste fuerte, independiente, capaz de cuidarte solo. Yo me volví dependiente y frágil, y eso despertaba su instinto protector. Extendió una mano hacia Alejandro, que la tomó con dedos temblorosos. Pero ahora los dos sabemos que yo también puedo ser fuerte cuando es necesario. Lucía observaba esta reconciliación entre hermanos con una desesperación creciente que la hacía parecer una mujer que estuviera ahogándose y viera cómo sus últimas tablas de salvación se alejaban flotando. Daniel, por favor, su voz se había vuelto completamente suplicante, despojada de todo rastro de la arrogancia que había mostrado durante años. No puedes dejarme arruinada. 26 millones de pesos, no tengo manera de pagar eso. Me voy a quedar en la calle.
Daniel se volvió hacia ella con una expresión que habría podido congelar el agua. ¿En la calle?, repitió con una ironía fría. Lucía, durante 15 años me amenazaste constantemente con dejarme en la calle si no te obedecía. Me dijiste miles de veces que sin ti yo no era nada, que no sabría cómo sobrevivir en el mundo real. Se acercó a ella hasta quedar a menos de 1 metro de distancia, y Lucía pudo ver en sus ojos una determinación que nunca había estado ahí antes. Ahora vas a descubrir exactamente cómo se siente eso. La licenciada Salgado, que había permanecido en shock silencioso durante toda la revelación, finalmente encontró su voz profesional. Señor Herrera, dijo con un tono que trataba de sonar conciliador, pero que no lograba ocultar su desesperación, estoy segura de que podemos llegar a un arreglo razonable que beneficie a todas las partes. Quizás una reducción en la compensación por daño moral a cambio de un divorcio sin complicaciones adicionales. No habrá ningún arreglo, interrumpió Daniel con una firmeza que hizo que la abogada retrocediera físicamente. Mi padre estableció esas condiciones por una razón, y yo las voy a respetar al pie de la letra. Se volvió hacia el juez Montemayor. Honorable juez, solicito que se proceda inmediatamente con la ejecución de todas las cláusulas del testamento, incluyendo la compensación por daño moral que debe pagarse antes de que se finalice oficialmente el divorcio. El juez asintió con una expresión que mezclaba respeto y admiración por la transformación que había presenciado. Así se hará, señor Herrera. Los documentos serán procesados inmediatamente y se notificará a las autoridades correspondientes para asegurar el cumplimiento de todas las disposiciones testamentarias. Miró severamente a Lucía. Señora Andrade, tiene usted 30 días para presentar un plan de pago para la compensación ordenada. Si no cumple con este plazo, se procederá al embargo de sus bienes hasta cubrir el monto total. Lucía se desplomó en su silla como una muñeca a la que le hubieran cortado los hilos. Su rostro había adquirido un color ceniza que la hacía parecer una mujer mucho mayor de sus 40 años. Estoy arruinada, murmuró Lucía para sí misma, pero lo suficientemente alto como para que todos lo escucharan. Completamente arruinada. Levantó la vista hacia Daniel con ojos que suplicaban una misericordia que sabía que no merecía. Daniel, por los buenos momentos que tuvimos, por los años que estuvimos juntos. ¿Los buenos momentos? Daniel se rió, pero no era una risa amarga, sino algo más complejo, como si estuviera viendo su pasado desde una perspectiva completamente nueva. ¿Sabes cuál fue el mejor momento de nuestro matrimonio, Lucía? Justo ahora, cuando finalmente me libero de ti y recupero la dignidad que creía haber perdido para siempre. Se dirigió hacia la salida de la sala, pero se detuvo y se volvió una última vez. Espero que en la pobreza encuentres la humildad que nunca tuviste en la riqueza. 6 meses después, la transformación de Daniel Herrera era tan completa que quienes lo habían conocido en su época de sometimiento apenas podían creer que se trataba del mismo hombre. Las oficinas de Corporativo Herrera, ubicadas en un moderno edificio de cristal y acero en San Pedro Garza García, bullían con una actividad que no habían visto en años. Daniel había tomado las riendas de los negocios de su padre con una intuición natural para las finanzas y la gestión que sorprendió incluso a los ejecutivos más experimentados que habían trabajado con don Julián durante décadas. Buenos días, señor Herrera, lo saludó con respeto Manuel Ortega, el director financiero que había sido la mano derecha de su padre durante más de 20 años. Daniel estaba revisando los reportes trimestrales en su oficina, decorada con una mezcla elegante de modernidad y tradición que reflejaba perfectamente su nueva personalidad. Los resultados del último trimestre están listos para su revisión y debo decirle que son extraordinarios. Daniel levantó la vista de los documentos con una sonrisa que irradiaba confianza tranquila. ¿Extraordinarios? ¿En qué sentido, Manuel? Su voz tenía ahora una autoridad natural que no necesitaba imponerse a gritos, sino que se manifestaba a través de una presencia serena pero inquebrantable. Había aprendido a usar el poder de la misma manera que había aprendido a respirar después de años de contener el aliento, naturalmente, sin esfuerzo,
como si siempre hubiera sabido cómo hacerlo. Las utilidades han aumentado un 40% comparadas con el mismo periodo del año pasado, explicó Ortega con admiración genuina. Su decisión de expandir la división de energías renovables ha resultado brillante. Los contratos que hemos firmado para desarrollos sustentables en Monterrey y Querétaro van a generar ingresos por más de 50 millones de pesos en los próximos 2 años. Daniel asintió con satisfacción. Pero no sorpresa. Había descubierto que tenía una intuición natural para los negocios que había estado dormida durante años, esperando el momento adecuado para manifestarse. Lo que más orgullo le daba a Daniel no eran solo los éxitos empresariales, sino el proyecto personal que había comenzado 3 meses después de tomar control de la empresa, Fundación Teresa Domínguez, nombrada en honor a su difunta madre. La fundación se había convertido en un refugio y centro de recursos para hombres que se encontraban en situaciones similares a la que él había vivido durante años. El edificio de 5 pisos en el centro de Monterrey había sido renovado completamente para proporcionar servicios legales gratuitos, apoyo psicológico, capacitación laboral y, en casos extremos, refugio temporal para hombres que huían de matrimonios abusivos o relaciones tóxicas. Doctor Herrera, le dijo Laura Méndez, la coordinadora general de la fundación, mientras revisaban los casos que habían llegado esa semana. Tenemos 12 nuevos casos y 3 de los hombres que ayudamos el mes pasado han conseguido empleos estables gracias al programa de capacitación. Daniel había decidido usar su título académico en Derecho, una carrera que había completado años atrás pero que nunca había ejercido debido a las objeciones de Lucía. Ahora, esa formación se había convertido en una herramienta poderosa para transformar vidas. Daniel sonrió mientras hojeaba los expedientes, reconociendo en cada historia fragmentos de su propia experiencia. ¿Qué necesitan estos nuevos hombres específicamente?, preguntó mientras tomaba notas en su tableta. Su oficina en la fundación era mucho más acogedora que la empresarial, decorada con colores cálidos y fotografías de beneficiarios que habían logrado reconstruir sus vidas con ayuda de la organización. 2 necesitan representación legal para divorcios complicados. 5 buscan capacitación laboral porque nunca trabajaron fuera del negocio familiar, y los otros 5 requieren principalmente apoyo psicológico para reconstruir su autoestima, explicó Laura Méndez con el profesionalismo compasivo que había hecho que Daniel la contratara inmediatamente. También tenemos 3 casos que necesitan refugio temporal porque sus esposas se han vuelto violentas al enterarse de que quieren separarse. Daniel sintió una punzada familiar de dolor y reconocimiento. Aunque Lucía nunca había sido físicamente agresiva, conocía perfectamente esa escalada de abuso emocional que ocurría cuando las personas controladoras sentían que estaban perdiendo poder sobre sus víctimas. Asegurémonos de que tengan refugio inmediatamente, dijo con firmeza, y comunícate con el licenciado Ramírez para que maneje personalmente los casos legales más complicados. No quiero que ninguno de estos hombres tenga que enfrentar solo lo que yo enfrenté. Esa tarde Daniel tenía programada una reunión con Alejandro, quien había pedido verlo después de semanas de intercambiar mensajes cautelosos. Se encontraron en el café del lobby del Hotel Safi, un territorio neutral que permitía a ambos hermanos mantener cierta formalidad mientras navegaban por su relación reconstituida. Alejandro llegó puntualmente, vestido con un traje conservador que reflejaba su personalidad profesional, pero Daniel pudo notar en sus ojos una vulnerabilidad nueva que no había estado ahí durante sus años de competencia silenciosa. «Te ves increíble», le dijo Alejandro después de que se sentaran en una mesa junto a la ventana que daba a la Avenida Constitución. No solo físicamente, aunque es obvio que has cambiado, sino, no sé cómo explicarlo, irradias una energía completamente diferente. Daniel había bajado de peso, no por dieta, sino porque el estrés constante de su matrimonio había desaparecido y había comenzado a vestirse con un estilo que reflejaba su nueva confianza, elegante pero accesible, profesional pero cercano. Me siento diferente, admitió Daniel mientras agregaba azúcar a su café. Es como si hubiera estado viviendo bajo el agua durante años sin darme cuenta y finalmente hubiera salido a la superficie y pudiera respirar realmente. Miró directamente a su hermano.
¿cómo has estado tú? ¿Alejandro? Sé que estos meses han sido difíciles para toda la familia. Alejandro suspiró profundamente antes de responder. He estado haciendo terapia, admitió con una honestidad que sorprendió a Daniel. Después de lo que pasó en el tribunal, me di cuenta de que había cosas en mí que necesitaba entender y cambiar, la envidia hacia ti, la relación que tenía con papá, mi necesidad de controlar situaciones que no me correspondían. Hizo una pausa y tomó un sorbo de su té. Me he dado cuenta de que siempre te vi como el hermano débil que necesitaba protección, pero en realidad creo que tenía miedo de que fueras más fuerte que yo y simplemente estuvieras eligiendo no mostrarlo. Daniel sintió como algo se suavizaba en su pecho, una tensión que había estado cargando durante años sin darse cuenta. Tal vez los dos estábamos equivocados sobre muchas cosas, dijo suavemente. Tal vez yo necesitaba pasar por todo esto para descubrir quién realmente soy. Y tal vez tú necesitabas verme encontrar mi fuerza para entender que no tenías que competir conmigo. Extendió su mano sobre la mesa y Alejandro la tomó sin dudar. Somos hermanos, Alejandro. Siempre lo hemos sido, incluso cuando no sabíamos cómo serlo correctamente. Cuando Daniel regresó a su casa esa noche, una vivienda nueva que había adquirido en San Pedro, más pequeña que la mansión que había compartido con Lucía, pero infinitamente más cálida, se sirvió una copa de vino tinto y se sentó en su estudio a revisar los reportes del día. Las paredes estaban decoradas con fotografías de los hombres que había ayudado a través de la fundación, mezcladas con imágenes de su padre y recuerdos familiares que le recordaban de dónde venía y hacia dónde se dirigía. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de un número que no reconoció de inmediato. Al abrirlo, descubrió que era de Lucía. Daniel, por favor, necesito hablar contigo. Mi situación es desesperada. ¿Podríamos encontrar alguna solución? Daniel leyó el mensaje 2 veces, sintiendo nada, ni dolor, ni rabia, ni siquiera satisfacción por su caída. Simplemente nada, como si fuera un mensaje de un extraño con el que ya no tenía ninguna conexión emocional. Escribió una respuesta breve y directa. Lucía, tuviste 15 años para hablar conmigo con respeto y honestidad. Ese tiempo se acabó. Mis abogados manejarán cualquier comunicación futura relacionada con el cumplimiento de las obligaciones legales. No hay nada más que discutir entre nosotros. Envió el mensaje sin dudar y después bloqueó el número. Esa noche durmió mejor que en años, con la tranquilidad profunda que solo viene de saber que uno ha tomado las decisiones correctas y que el futuro, por primera vez en mucho tiempo, estaba lleno de posibilidades infinitas en lugar de limitaciones impuestas por otros. Daniel Herrera había muerto simbólicamente en ese tribunal 6 meses atrás, y de sus cenizas había renacido un hombre que honraba tanto la memoria de su padre como su propia fuerza interior recién descubierta. Ya no era el esposo silenciado que había soportado años de humillación, ni tampoco era simplemente el heredero rico de una fortuna familiar. Era Daniel Herrera, empresario, filántropo y, sobre todo, un hombre que había aprendido que el verdadero poder no proviene del dinero, sino de la capacidad de respetarse a sí mismo lo suficiente como para no permitir que otros definan su valor. La historia de Daniel Herrera nos enseña una verdad profunda que muchas veces olvidamos en los momentos más oscuros de nuestras vidas. El poder verdadero no se encuentra en la riqueza material, sino en el respeto que tenemos hacia nosotros mismos y en la valentía de defender nuestra dignidad cuando nadie más lo hace. Durante 15 años, Daniel permitió que las humillaciones de Lucía definieran su valor como persona, creyendo erróneamente que el amor incondicional y la paciencia infinita eventualmente transformarían a una mujer que había elegido la crueldad como su forma de relacionarse con el mundo. Pero la vida nos demuestra una y otra vez que no podemos cambiar a las personas que no quieren cambiar y que permitir el maltrato en nombre del amor no es virtud, sino una forma sutil de traicionarnos a nosotros mismos. Daniel necesitó llegar al punto más bajo de su existencia, enfrentando la humillación pública en ese tribunal, para finalmente recordar quién había sido antes de permitir que otros definieran su identidad. Su padre, don Julián,
entendió algo que él había olvidado, que las personas que nos aman de verdad nos protegen incluso desde más allá de la muerte, y que a veces necesitamos que alguien nos devuelva las armas que nosotros mismos entregamos en nombre de la paz. La transformación de Daniel no ocurrió de la noche a la mañana, ni fue simplemente el resultado de heredar una fortuna. Su verdadero renacimiento comenzó en el momento en que decidió honrar la memoria de su padre, aceptando las condiciones de su testamento, nunca más permitir humillaciones en silencio. Esta promesa no tenía que ver únicamente con dinero o posición social, sino con recuperar la voz que Daniel había perdido, la dignidad que había sepultado y la fuerza interior que siempre había estado ahí, esperando el momento adecuado para manifestarse. Lo más inspirador de esta historia no es la caída estrepitosa de Lucía ni la satisfacción de ver cómo la justicia finalmente se impuso, sino observar cómo Daniel utilizó su nueva libertad no para vengarse, sino para transformar su dolor en propósito. Al crear la Fundación Teresa Domínguez, Daniel demostró que las experiencias más difíciles de nuestra vida pueden convertirse en la fuente de nuestra mayor contribución al mundo. Cada hombre que recibía apoyo a través de la fundación obtenía no solo recursos materiales, sino algo mucho más valioso, la prueba viviente de que es posible salir de la oscuridad y reconstruir una vida llena de significado y dignidad. La reconciliación con Alejandro nos enseña otra lección fundamental, que el amor verdadero entre hermanos puede sobrevivir incluso a años de envidias y malentendidos, siempre y cuando ambas partes estén dispuestas a reconocer sus errores y a crecer a partir de ellos. Alejandro tuvo el valor de enfrentar sus propios demonios internos y buscar ayuda profesional, demostrando que la transformación personal es posible a cualquier edad cuando tenemos la humildad suficiente para admitir que necesitamos cambiar. Esta historia nos recuerda que nunca es demasiado tarde para recuperar nuestro poder personal, sin importar cuántos años hayamos pasado en situaciones que nos disminuían. Daniel tenía 40 años cuando finalmente se liberó de su matrimonio tóxico y, en lugar de lamentarse por el tiempo perdido, utilizó su experiencia acumulada para construir una vida que honrara tanto su pasado como sus sueños futuros. Su historia es una invitación a todos nosotros para examinar nuestras propias vidas y preguntarnos dónde estamos permitiendo que otros definan nuestro valor, en qué áreas hemos entregado nuestro poder a cambio de una falsa sensación de seguridad. El mensaje más poderoso que nos deja Daniel es que el respeto hacia uno mismo no es negociable y que establecer límites saludables no es egoísmo, sino supervivencia emocional. Su transformación de esposo silenciado a líder empoderado nos demuestra que todos llevamos dentro las semillas de nuestra propia liberación, esperando las condiciones adecuadas para florecer. A veces esas condiciones llegan en forma de crisis, otras veces como oportunidades inesperadas, pero siempre requieren de nuestra decisión consciente de elegir la dignidad sobre la comodidad y el crecimiento sobre la conformidad.